Muy buenas noches, estimados estudiantes. Muchísimas gracias por darse cita a esta reunión, a esta clase de acompañamiento. Es la segunda y última de la materia de lengua y literatura. Tienen que estar muy atentos en esta ocasión, ya sea que nos estén visualizando desde la grabación de la plataforma o estén conectados todos justo ahora en vivo. Así que mis estimados estudiantes, aprovechen esta oportunidad. La profe les va a indicar, justamente van a desarrollar el simulacro y el simulador, perdón. Así que tienen que estar muy atentos. Les recomiendo tomar apuntes de lo que más puedan, tomar nota, captura, etcétera, porque podrían ser bastante similares las preguntas o tratar de los mismos temas. Así que muy atentos, mis estimados. El examen tienen que sacarse la máxima calificación. Nada de tensiones, nada de estar nerviosos ni preocupados. Es sumamente sencillo. Siempre y cuando también pongan de su parte. Así que, sin más, en esta ocasión no vamos a tomar la asistencia mediante el formulario, porque me encuentro sin mi computadora, pero vamos en el chat, por favor, de Zoom. Necesito que escriba su nombre completo. Por favor, su nombre completo, ¿sí? Cuidado con que me escriba solo un nombre y solo un apellido. Su nombre completo. 2 nombres, 2 apellidos. Solamente quien escriba 2 nombres, 2 apellidos va a ser considerado para la asistencia. ¿Listo? Por favor, entonces, mientras la profesora da inicio, la profesora Isabel, ustedes procedan a registrar su nombre. Eso sería todo de mi parte, mis estimados. Les deseo muchísima suerte y quedan a cargo de la profesora, de la licenciada Isabel Pivaken. Isa, son todos tuyos. Mucha suerte. Buenas tardes. Gracias, compañero Paul, por la apertura. ¿Cómo están, estimados estudiantes? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Lice, buenas. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo han estado, chicos? Por aquí pasándole. Oiga, ahí, Lice, una pregunta no me sale del chat. Soy nuevo. No, ya lo encontré ya. Ya lo encontré, Lice. Por favor, pueden proceder a registrarse cada uno, como mencionó el compañero Paul Castillo. Listo, chicos. ¿Me confirman cuando hayan terminado de registrar, por favor? Ya, pero ya recojo los cuatro y no. Me quedé. Por favor, ¿podría silenciar el audio? Muy amable, gracias. Chicos, por favor, con un pulgar arriba me confirman que ya se han registrado para iniciar con la tutoría de acompañamiento el día de hoy, por favor. Gracias, gracias. Bueno, chicos, primero vamos a activar nuestras camaritas, ¿listo? Porque vamos a trabajar en el simulador y necesito que activen sus cámaras. Quiero verlos. Recuerden que el día del examen tienen que activar la cámara. Entonces, desde hoy vamos a trabajar de esta manera. Por favor, me ayudan encendiendo su camarita. Gracias, gracias. Roberto, Hugo, Manzaba, Gisela, Darwin, Verónica, César, por favor, los que mencioné me ayudan activando su camarita, ¿sí? Ya, listo, chicos. Bueno, como recuerdan, en la clase anterior ya les di un poquito de lo que era la conceptualización de cada uno de los temas. También trabajamos ejercicios de sinónimos, antónimos, prefijos. Dicen buenas noches. Buenas noches. Vamos a trabajar directamente en el simulador, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes ya han ingresado al simulador? A ver. Espero que la mayoría. ¿Cuántos de ustedes ya tuvieron la calificación de 10? Hola, Inge, buenas tardes. Buenas tardes.
Oiga, yo tengo un problema, no puedo ingresar, no sé qué pasó, no. ¿No puede ingresar a la plataforma? No, Ya no usted sé, no, no me coge los datos, pongo un correo, cambio de correo, pero no puedo ingresar, no sé qué pasa. es que tiene que ingresar con la credencial que se le envió al inicio del curso. Sería importante, estimado, que se comunique con el compañero Paul Castillo para que le ayude, ¿sí? Ya, listo, chicos. Veo que 306 aproximadamente han realizado, han trabajado en el simulador. Entonces quiere decir que sí han hecho muchos intentos. Sí han obtenido una calificación considerable, 9. Y se aproximan a una buena calificación, pero también tienen notas bajas. Listo. Vamos a irnos al simulador. Claro, en las otras me estaba viniendo de Eric, por favor, el audio. Por ejemplo, las que vinieron de $60, las de 60 que eran. Gracias. Ya listo, chicos. A ver, recuerdan, yo les mencioné en la clase anterior al inicio que la prueba estructurada está básicamente con diferentes preguntas que eran de verdadero y falso, de relaciones, conceptos, ¿no es cierto? También teníamos de seleccionar un solo literal. ¿Alguien más recuerda algo más sobre la prueba estructurada? ¿Qué tipo de preguntas nomás podemos encontrar en el simulador? A ver. Preguntas con respuesta de opción múltiple. Muy bien, excelente. Entonces sí han puesto mucha atención. Listo. El día de hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a ingresar por primera vez al simulador, pero cada uno va a participar con una pregunta, va a responder y va a decir el porqué de su respuesta. Ya que en la clase anterior yo ya les di mucha conceptualización, vimos ejercicios, entonces vamos a ver cuánto han practicado, cuánto recuerdan de la clase anterior. Y vamos a ver qué calificación obtienen ustedes. Son 30 preguntas, 30 personas van a participar. Cada una va a leer su pregunta, va a contestar y va a decir el porqué de su respuesta. Y así vamos a ir uno a uno, terminamos y vamos a ver qué calificación obtenemos. Ojalá sea la calificación de 10 para que de esta manera ustedes ya tengan la respuesta. Pero si tenemos una calificación menor a 10, vamos a hacer un nuevo intento conmigo para ir viendo cuáles son las respuestas correctas. ¿Les parece? Listo. ¿Quién quiere participar con la primera pregunta? Pues cojo yo. Nadie levanta la manito. A ver, no veo que nadie levante la manito. A ver, el señor Ponce. Ayúdeme. Encendiendo su cámara, leyendo la primera pregunta y diciendo su respuesta, por favor, y el porqué de su respuesta. Buenas noches, Miss. Lo que pasa es que no puedo prender la cámara porque estoy en el trabajo, pero Ya, sí puedo entendí. escucharlo. Ya, entonces, ¿Cuál lea de la las primera siguientes pregunta. oraciones no cumple, perdón, con las reglas de concordancia nominal y verbal? A. Lucas y su hermano dejaron de lado las riñas y se abrazaron. B. El presidente, el secretario, el vicepresidente ha representado muy bien su empresa. Perdón. Para la fiesta, Marixa compró chocolate, galletas y algunas bebidas. Mi respuesta es la B, ¿Por qué? porque habla de 3 personas, el presidente, el secretario y vicepresidente, y ahí pone al lado A, y no es A, sino AN. Muy bien, excelente. Continuamos. Segunda pregunta.
¿Quién levanta la manito? Evelyn. En las reglas de concordancia tenemos dos clases, identifíquelos. Nominal y no verbal, nominal y verbal, nominal y gradual. Es nominal y verbal. Continuamos. La siguiente pregunta. ¿Quién levanta la manito? Verónica. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Continúe, por favor. Lea la pregunta, conteste y diga el porqué de su respuesta. Ya. ¿Qué son los sinónimos? A. Palabras cuya escritura y sonido es similar, pero su significado es diferente. B. Palabras con un significado similar o idéntico. Y C. Palabras que significan lo contrario. Esta es la B. ¿Por qué? Porque los sinónimos, así se escriban diferentes, significan lo mismo. Ya, muy bien, Verónica. Continuamos. La siguiente pregunta. ¿Quién levanta la manito? Escogeré al azar entonces. Me ayuda Luis Guevara. Seleccione literal con una definición correcta. ¿Qué son los prefijos? A. Es un morfema que se agregue en la mitad de un lexema. B. Es un morfema que se antepone antes de un lexema. C. Es un tipo de morfema que se agrede luego de un lexema. ¿Cuál es su respuesta correcta, estimado? Literal A. Ah. Continuamos. Muchas gracias, estimado. Nelly Arias. Nelly, por favor, me ayuda leyendo. Se fue. Catalina, ayúdame leyendo la pregunta y deme una respuesta, por favor. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Buenas noches. A ver, dice astuto, que muestra habilidad. Perdón, mi estimada. Toda la pregunta, por favor, ¿sí? Ya. Selecciona la opción que corresponda. De las siguientes palabras, identifique el antónimo. Asusto, que muestra la habilidad que comprende las cosas y obtiene provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Correcto. La respuesta es la opción B. ¿Por qué? Astuto. Para usted es... No, perdón, es bruto, porque astuto es bruto, ¿no? ¿Bruto o timador? ¿Cuál de las dos es la respuesta? Bruto. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque es lo contrario. Muy bien. Continuamos. Gracias, estimada. Mariana Machoa.
A ver, tengo 2 participantes que levantaron la mano. Mariana. Mariana. Profe, perdón, es que no tengo batería del teléfono y ando por afuera. Bueno, está bien. Gladys Jara. Hola, Alicia. Dice, seleccione literal con la definición correcta. ¿Qué son los antónimos? A, son palabras con una escritura muy parecida, pero un significado diferente. B, palabras con una pronunciación similar, pero con un significado distinto. Son palabras que significan lo contrario. La B. La B. ¿Por qué? Porque yo estaba medio ya leyendo que, o sea, que se escribe, supongamos, se escribe, o sea, igual, pero significa algo diferente. Ya. Continúo. Gracias, mi estimada. Siguiente. Me ayuda Jimmy Vélez. Dice, seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál de las definiciones correspondiente a la figura literaria metáfora? A, comparación entre dos elementos, uno real y uno fantástico. B, comparación de elementos mediante un nexo. C, repetición de palabras al inicio de cada verso. ¿Cuál es su respuesta, estimado? Metáfora es la A, comparación entre dos elementos, uno real y uno fantástico. Gracias, estimado. Gracias. Cristóbal Zambrano. Cristóbal. Señor Ponce. Elija la respuesta correcta. El siguiente ejemplo, ¿a qué figura literaria corresponde? Estoy tan cansado que ya no puedo dar un paso más. A, metáfora. B, hipérbole. C, anáfora. Hipérbole. Porque es la exageración de las cosas. Gracias, estimado. Hugo Manchay. Hugo Manchay. Hugo Manchay. Verán, chicos, que es muy importante que participen. Recuerden que ya estamos próximos al examen. Tienen que la cámara para poder realizar el examen. Listo, siga. Vamos. Están 23 personas conectadas. Pero solo contestan 2. ¿No quieren el premio? Escuché un audio, por favor, me ayudan a silenciar. Doña Checa, el dedo pulgar. Perfecto. Listo. David Gallo. Buenas noches, le dicen, ¿cómo está? Mi nombre es Sebastián Gallo, sino que estoy en el usuario de mi hermano. Ok, señor Gallo. Entonces, por favor, me puede ayudar leyendo la pregunta, respondiendo y el porqué de su respuesta. Ok. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un prefijo? Seleccione una. A, tranquilamente. B, destornillador. C, repetible. Y D, gozoso.
Para el segundo juego que se Em, todas las personas que tengan, o sea, una completa. ¿Sí? Así que póngase. sería la A, tranquilamente. Es algo chévere lo que tengo. Mire, para el segundo jueguito tengo que No sé si me escuchó. Sí, estimado, muchas gracias. Ok. La ropita es... Estimados, les ruego por favor que ayuden a silenciar el micrófono porque se escucha una conferencia y estamos ahorita en la clase, ¿sí? Gracias. Continuamos. Siguiente pregunta. Dylan Maza. Sí, Lisa, le escucho. Ayúdeme, lea la pregunta, responda y por qué. Ya, Lisa. Lo que pasa que aquí, a ver. Ya. Selecciona la respuesta correcta en la siguiente analógica. Dice. Aval es la garantía, como verás es A. ¿Correcto la pregunta? ¿La A? Sí. Ya. Entonces, para ustedes, verás, es mentiroso, ¿sí? Continuamos. Muchas gracias. Es sincero. No se vale. No, no respondas. Continuamos. Lucía. A ver, señor Ponce, ¿qué me va a decir? Para responder, pues, Miss. Es que tienen que participar todos sus compañeros, estimado. Pero no quieren, pues. Tienen que Ingeniera, pero participar. usted, a ver, ingeniera, ¿sí me escucha? Sí, señor Velázquez, dígame. Usted está en la tutoría. Usted dijo que iba a nombrar persona por persona. Usted tiene que mantener el orden de la sala. Y lo que estoy haciendo, estimado, no se preocupe. Por favor, Lucía, ayúdenme con la pregunta. Mencione la respuesta correcta en la siguiente analogía. A es AC como 1 es AC3. ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué usted escogió, seleccionó la C, que es el 3? Porque se saltó 1. Ya, gracias, mi estimada Lucía. Continuamos. Evelyn. Evelyn Merizalde, por favor. Dice, selecciona la respuesta correcta al siguiente enunciado. La función fáctica del lenguaje es A. Esta función es la orientada a transmitir contenidos objetivos referidos a la realidad extralingüística. B. Esta función principalmente está orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. C. Esta función es la centrada al código. La B. ¿Por qué? Porque hay una comunicación entre el receptor y el emisor. Muchas gracias. Erwin Pillay. Dice, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿cuál me toca? Esta pregunta. 13. Me gusta la obra teatral
que presenta en el teatro del barrio. No entiendo por qué algunos sienten abominación al verla. ¿Cuáles son las tres? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas respuestas son? Hay 4, ¿no? Sí. Esa es la D. Ya. Estimado, le recuerdo que tiene que leer todo el enunciado. Identifique el sinónimo de la palabra subrayada. Ah, ya, perdón. Seleccione Todas una. las opciones que tenemos. Sí. Que no tengo bien el internet, Lisa. No lo entiendo bien. Entiendo, estimado. No se preocupe. Sí. Entonces usted escogió el literal D. Muy bien, continuamos. César Pugachi, perdón. César. César Pugachi. Estimado César. Nancy Pintado. Seleccione la respuesta correcta. El siguiente concepto a qué tipo de entrevista corresponde. Estas generalmente son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto porcentaje o análisis. Entrevista laboral, entrevista clínica, entrevista periodística es... Entrevista. Testimonial. Entrevista clínica. ¿La B? La periodística. Ya, gracias, mi estimada Nancy. Wendy Carlos Sama. Muy buenas tardes, Lisa. Buenas tardes. ¿Esa pregunta, Lisa? Sí. Listo. Seleccione verdadero o falso según corresponda. El ensayo es un escrito en el cual el autor desarrolla sus ideas basadas en argumentos sin necesidad de mostrar erudición. Seleccione una, verdadero o falso. Verdadero. ¿Por qué? Porque el ensayo sería, bueno, como dice ahí, desarrolla sus ideas basadas en argumentos, pues básicamente sería la opinión de uno mismo. Ya. Gracias, estimada. Siguiente pregunta. Kelly Cubillos. Buenas noches, profe. Seleccione verdadero o falso según corresponda. El punto final se coloca al final de un texto o párrafo. Verdadero, profe. ¿Por qué? Porque al finalizar cualquier texto que tengamos o algo va al punto final. Gracias, estimada. Yasmín Cruz. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Seleccione verdadero o falso según corresponda. Para frases. Es la frase que, imitiendo en su estructura otra conocida, se formula con palabras diferentes. Seleccione una, verdadero o falso. ¿Verdadero? ¿Por qué? Porque porque a ver,
porque emiten la misma estructura de una frase o de una oración, ¿no? Gracias, estimada. Roberto. Estimado Roberto, por favor, me ayuda leyendo la pregunta y escogiendo una respuesta. Selecciona verdadero o falso, según responde. Las palabras homógrafas describe de formas, él indica, pero tiene varios significantes. Ya, estimado. ¿Y cuál es su respuesta? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Gisela, ayúdeme con la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, Licen. Dice, seleccione verdadero o falso según corresponda. La idea principal puede estar ubicada en cualquier parte del texto y presentarse solo de forma explícita que necesite deducción. Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque la idea principal puede estar en cualquier parte escondida de una lectura. Gracias, estimada. Mansaba, ayúdame a leer la pregunta, por favor. Mansaba. Eric Aguirre. Listo, Licen. Dice, la retroalimentación es la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje de manera exitosa. Selecciona la respuesta, verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. Dylan, ¿por qué responde usted? Me equivoqué, Lice, no había apagado la audio. Me equivoqué, perdón. Bueno. María. Antonio Morocho, ayúdeme. Antonio. Ya. Selecciona los siguientes conceptos de lo que a nivel de la lengua, verdad, diestra o social. Lenguaje que incluye términos de dominio científico. ¿Cuál es la respuesta, estimado Antonio?
Popular de Popular. el nivel técnico. Nivel técnico. Ya, siguiente. Sin ayuda. Continúe, estimado Antonio. Luis Moreno, usted activó el micrófono. Continúe usted. Evelyn Vergara, usted ayúdeme, por favor, ¿sí? ¿Sí me escucha ahí? Sí, mi estimada. Allá. Lenguaje propio de obras literarias sometidas a una estructura estética que busca deleite a en los lectores. Esto de aquí sería... Un ratito. A ver, déjame ver otra vez la... Es de los lectores, serían... Nivel literario. Ya. El siguiente. Siga, mi estimada, lea la siguiente y escoja uno de los niveles, por favor. Estimada Evelyn. ¿Y otra vez? Sí, terminemos esta pregunta, ¿ya? Ah, yo pensé que era otra. Era otra señorita Evelyn. A ver, lenguaje empleado en textos formales respetando las normas de la Real Academia de la Lengua Española. Sería nivel culto estándar. Corresponde a un lenguaje que rompe un sistema del... A ver, perdón. Corresponde a un lenguaje que rompe con el sistema lingüístico formal. Nivel vulgar. Lenguaje propio de la tradición cultural de la... Perdón, cultural de una región o de un país. Nivel popular o coloquial. Gracias, estimada. Byron Gutiérrez. Estimado Byron. Estefanía Ochoa. Estefanía. John Velázquez. No se ve la pantalla completa. Completa el concepto con el literal que corresponde. La paráfrasis se ha definido como cualquier de un texto con el fin de hacerlo más. Seleccione una respuesta. A. Explicación o declaración comprensible o ampliarlo. B. Esquema u organigrama descriptivo o gráfico. C. Síntesis o resumen simple o sencillo. La respuesta sería la C.
quedaría como cualquier síntesis o resumen simple o sencillo de un texto con el fin de hacerlo más sencillo. Gracias, estimado John. Continuamos. Miriam, Tapui. Estimada Miriam. Miriam. ¿Se fue? Chicos, avancemos. Verán que es 1 hora nomás que va a estar habilitada la plataforma para que puedan contestar en el simulador. Van a sacar una calificación baja porque no leen y no quieren responder. ¿Cómo les puedo ayudar si ustedes no quieren participar? A ver. Cristina. Luis Castro, a ver, continúe usted, por favor. Según la Real Academia de la Lengua Española, la concordancia es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales. La respuesta es verdadero. Gracias. Siguiente pregunta. Cristina. Araúz Zambrano, a ver usted. Vamos a relacionar las funciones de la lengua con su definición. A ver. La relación cada una de las funciones del lenguaje con su definición. Representación, representativa o referencial. ¿A cuál corresponde, mi estimado? El emisor transmite información al receptor. Ah, no. Emotiva o expresiva. Se utiliza cuando se busca la belleza a través del mensaje. No, esa creo que es la... Aparece cuando expresamos sentimientos y deseos. La poética y estética. Se utiliza cuando se busca la belleza a través del mensaje. Ya, gracias, estimada. Siguiente. A ver, les voy a leer la pregunta, ustedes me ayudan a contestar, ¿ya? Selecciona la respuesta correcta. ¿Cuál de los tipos de texto pueden entrar en el género narrativo? Aguirre, ¿cuál es la respuesta? Cuento, licenciada. Cuento. Continuamos. Aquí tenemos la relación de los siguientes conceptos. ¿Cuál de las partes que interviene en la estructura de una oración? A ver, ¿quién quiere contestar esta pregunta? Sin pelearse, ¿ya? Yo. Ya, listo. Ya. Evelyn. Dice, ¿cuáles son las partes? Bueno, estoy leyendo en otra pantalla, por eso no voy mirando para allá. Dice, ¿cuáles son las partes que intervienen en la estructura de una oración? Complemento directo. Es persona, animal o objeto que concreta o limita el significado del verbo. Verbo. El verbo, acción del sujeto. Adjetivo. Adjetivo. Califica o caracteriza al sustantivo. Adjetivo. Sustantivo. Persona
animal, ay, que no se lee, no va. Persona, animal o cosa. Persona, animal o cosa. La siguiente. La siguiente es sintagma preposicional. Complementa al sustantivo en una preposición. Artículo. Artículo. Es... Expresa el género, el número del sustantivo. Gracias, estimada. Verónica, lea la siguiente pregunta. A ver, Licen dice, elija la respuesta correcta. Elementos de la comunicación. Si en el proceso de la comunicación de intercambio de información entre un emisor y un receptor intervienen varios elementos, ¿cuáles son? No veo las respuestas, ¿ves? Le puede bajar. Ahí. Dice... A ver, déjeme ver un ratito. A ver, es el emisor. Sería la A, la A. La A. Listo, estimada. La siguiente pregunta, ¿quién quiere leer? Presente. Seleccione el titular que corresponde. ¿Cuál es la estructura del ensayo? Literal A. Ya. Continuamos. La siguiente pregunta. Byron. Luis Castro, lea. ¿Qué son los metaplasmos? La respuesta es A, fenómenos lingüísticos que consisten en cambiar los sonidos y estructura de la palabra. Gracias. Y la última pregunta. ¿Cuáles María. son los tipos de metaplasmos? Ya, ¿cuáles son los tipos, estimado Luis? Literal A. La B, adición y supresión. ¿O la B? La B, Lizzie. Gracias, chicos. Ya terminamos. Bueno, para poder avanzar, ya no les pregunté el porqué de su respuesta, ¿sí? Pero ustedes tienen que darse cuenta que casi nos hemos demorado 1 hora realizando las primeras preguntas, que me conecté tarde. Listo, mi estimada Cristina, no se preocupe. Vamos a ver cuál es la puntuación que hemos obtenido en el simulador, ¿sí? Vamos a ver cuál es la calificación. ¿Creen que sacamos un 10? Sí. Sí, Cristina dice negativo. que sí. ¿Afirmativo o negativo? No entendí bien. Afirmativo. Negativo. Esa es la Oh, calificación. Lice, ¿por qué no nos ayudó? Pasamos. Ahora, chicos, ¿sí se dieron cuenta? Tenían que Sí, ver. pero usted era la clave, era que nos diga cuál valía y cuál no valía. Ahora sí, vamos a trabajar conmigo para ver en dónde nos estamos equivocando, ¿ya? Ya, Licen. Es importante que ustedes realicen un solo intento ustedes para ver en qué están fallando, en qué se están equivocando. Vamos a iniciar nuevamente, ¿ya? De acuerdo, Liz. ¿Algo quiere decir, estimado Dylan? No, Liz, gracias por su ayuda, gracias. Ah, ya, listo, no se preocupen. Pero aquí también ustedes me van a ayudar.
Yo les voy a decir sí, sí, no, no. Vamos a continuar, ¿ya? Listo, chicos. En este momento nuevamente vamos a ingresar al simulador porque obtuvimos una calificación muy bajita que fue 7. Claro que dentro de las indicaciones para ustedes poder aprobar el examen de grado en cualquiera de las materias, la base es 7, ¿sí? Entonces están bien, preparándose muy bien. Lo único que les falta es reforzar un poco más, ingresar más al simulador, practicar un poco más y de esta manera van a obtener una mejor calificación. Recuerden que el examen no es igualito al simulador. Podrá tener preguntas similares. Por ejemplo, aquí están de verdadero, allá pueden ser falso. Entonces tienen que leer muy bien. Es importante que ustedes lean, razonen y de esta manera puedan responder para que puedan obtener la calificación de 10, ¿sí? Listo, chicos. La primera pregunta dice, seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes oraciones no cumple las reglas de concordancia nominal y verbal? Tenemos A, Lucas y su hermano dejaron de lado las riñas y se abrazaron. B, para la fiesta Marixa compró chocolates, galletas y algunas bebidas. C, el presidente, el secretario y el vicepresidente ha representado muy bien su empresa. La respuesta correcta es la C. No cumple con las reglas de concordancia. Recuerden que las reglas de concordancia tienen que coincidir. Lo que es el género, el número y el verbo, ¿no es cierto? Y aquí no está cumpliendo. Continuamos. Segunda pregunta. Seleccione la respuesta correcta. En las reglas de concordancia tenemos 2 clases. Identifícalos. A, nominal y gradual. B, nominal y no verbal. C, nominal y verbal. Como les mencioné en la parte superior, las reglas de concordancia son nominal y verbal. Continuamos. Selecciona el literal con la definición correcta. ¿Qué son los sinónimos? Tenemos A, palabras que significan lo contrario. B, palabras con un significado similar o idéntico. C, palabras cuya escritura, sonido es similar, pero su significado es diferente. Recordemos que los sinónimos son palabras que significan lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, yo digo bonito, hermoso. Entonces, estos son sinónimos, ¿sí? Son palabras idénticas que significan lo mismo. Que las utilizamos para embellecer nuestro texto, ¿sí? Siguiente pregunta. Seleccione literal con la definición correcta. ¿Qué son los prefijos? ¿Quiere mencionar algo, estimado Castro? ¿No? ¿Alguien quiere participar? Ya sé. Señor Castro, ¿quiere decirme algo? No, licenciada, solamente. Ah, ya, listo. Continuamos. ¿Qué son los prefijos? A es un tipo de morfema que se agrega luego de un lexema. B es un morfema que se agrega en la mitad de un lexema. O C es un morfema que se antepone antes de un lexema. La respuesta correcta es C. Recordemos que los prefijos anteponemos una palabra para construir una nueva palabra, ¿no es cierto? Si la colocamos posterior, estos serían un sufijo. ¿Alguna pregunta? Chicos. No, ninguna. Ya, listo. Continuamos. Aquí, seleccione la opción que corresponde. De la siguiente palabra vamos a identificar el antónimo. Aquí tenemos la palabra astuto. ¿Qué significa astuto? Que muestra habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo, ¿sí? Entonces tenemos que buscar lo opuesto, ¿no es cierto? Bruto, ladino,
timador, cicatero. Entonces la respuesta correcta es bruto, ¿sí? Es lo contrario. Tenemos la siguiente pregunta. Seleccione el literal con la definición correcta. ¿Qué son los antónimos? Son palabras con una escritura muy parecida, pero con un significado diferente. Son palabras que significan lo contrario, o C, palabras con una pronunciación similar, pero con un significado distinto. Los antónimos son lo contrario. Si yo digo feliz, lo contrario es triste. Si yo digo bello, lo contrario, ¿qué sería? Feo. Feo. Entonces tenemos que tener claro qué son antónimos, que son lo contrario, y los sinónimos, que son palabras similares, que significan lo mismo. ¿Sí? Entonces, chicos, recuerden, ténganlo muy presente, ¿sí? Ahora, tenemos la siguiente pregunta. Selecciona la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a la figura literaria metáfora? A, comparación de elementos mediante un nexo. B, repetición de palabras al inicio de cada verso. Y C, comparación entre dos elementos, uno real y uno fantástico. La respuesta es la C, porque la figura literaria metáfora nos permite hacer la comparación de dos elementos, que es uno real y uno fantástico, dentro de nuestros versos. A ver, chicos, ¿quién recuerda dónde nosotros nomás podemos encontrar las figuras literarias? En los cuentos. Los cuentos. Ya, ¿dónde más? Mitos, leyendas. Leyendas, ¿dónde más? Novelas. Poemas. ¿No es cierto? Nosotros podemos encontrar las figuras literarias. Muy bien. Ahora, tenemos la octava pregunta. Elija la respuesta correcta. El siguiente ejemplo, ¿a qué figura literaria corresponde? Estoy tan cansado que ya no puedo dar un paso más. Hipérbole, anáfora o metáfora. Recordemos, metáfora nos ayuda a comparar dos elementos, uno real y uno imaginario. La anáfora, a ver, ¿quién recuerda lo que es la figura anáfora? Es la que puede estar en un verso y se repite al inicio y al final. Muy bien. Gracias. Hipérbole es la que utiliza la exageración, ¿no es cierto? Dentro de sus versos, ¿no es cierto? En sus frases. Muy bien. Aquí tenemos la novena pregunta. Dice, seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un prefijo? A, tranquilamente. B, repetible. C, gozoso. Y D, destornillador. La respuesta correcta es destornillador, porque la palabra tornillador y le colocamos, le anteponemos el lexema, ¿sí? Continuamos. Ahora, acá vamos a tener unos ejercicios de analogía, ¿sí? Selecciona la respuesta correcta en la siguiente analogía, ¿sí? Avales a garantía, como verás, es A. Sincero, mentiroso, alegre. La respuesta es sincero, ¿sí? Ahora, tenemos otro ejercicio de analogía. Seleccione la respuesta correcta en la siguiente analogía. A es AC como 1 es A. 2, 3, número. La respuesta correcta es 3, ¿sí? Tenemos que analizar muy bien lo que sería el par base para nosotros poder identificar el par analógico. ¿Lo recuerden esos chicos? Porque en el examen pueden tener otros ejemplos, ¿sí? Seleccione la respuesta correcta al siguiente enunciado. Vamos a hablar sobre las funciones. ¿Recuerdan cuáles eran las funciones que
que vimos en la clase anterior. A ver, ¿quién recuerda las funciones? La función apelativa, referencial, emotiva, metalingüística y fática. Ya, muy bien. A ver, recuérdeme una función, a ver. ¿No? ¿No se acuerdan, chicos? ¿O sí se acuerdan? No, Liz. Ya, recordemos, la función apelativa, esta nos permite persuadir al receptor. Quiere decir que nosotros le decimos algo para que él lo realice, ¿sí? Esa es la función apelativa. La función referencial, esta nos permite nombrar o describir. Recordemos, por ejemplo, yo digo, la capital de Sucumbíos. ¿Cuál es la capital de Sucumbíos? Nuevo Loja. Nuevo Loja, ¿cierto? Ya, entonces, esta nosotros la encontramos en textos, la encontramos, nos ayuda a describir hechos, ¿sí? La emotiva, como su nombre mismo lo dice, nos permite reflejar nuestros deseos, sentimientos. La poética nos ayuda a mejorar y embellecer un texto, ¿no es cierto? A diferencia de la función fática, que es la que nos permite establecer una comunicación directa con el receptor. Entonces, la respuesta correcta es esta. La función fática nos permite, es principalmente orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. ¿Sí? Continuamos. Ahora tenemos lo que sería sinónimos. Vamos a identificar cuál es el sinónimo de esta palabra. Identifica el sinónimo de la palabra subrayada. Me gustó la obra teatral que se presentó en el teatro del barrio. No entiendo por qué algunos sienten abominación al verla. Tenemos 4 opciones: miedo, desilusión, despecho, asco. El sinónimo de abominación es asco, ¿sí? Porque miedo no es, desilusión tampoco, despecho no, ¿no es cierto? No es lo mismo abominar que una desilusión, un despecho, ¿no es cierto? Ahora tenemos la siguiente pregunta, dice, seleccione la respuesta correcta. El siguiente concepto, ¿a qué tipo de entrevista corresponde? Estas generalmente son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. Aquí tenemos los 3 tipos de entrevistas que les mencioné en la clase anterior. Sí, recordemos, la entrevista laboral. ¿Para qué realizamos una entrevista laboral? A ver. Postular un trabajo. Estimada Lucía, ¿qué dijo usted? Postular un trabajo. Para postular un trabajo, muchas gracias. Recordemos que la entrevista laboral... Entrevista laboral. Ajá, a ver, Lisbeth. ¿Qué es la entrevista laboral? A ver. ¿Qué nos permite la entrevista laboral? A ver. Dar a conocer lo que uno emplea o lo que hace, como decir, el trabajo que uno más hace, como decir, la hoja de vida, cuando uno va a buscar trabajo. Da toda la información de uno a detalle de dónde ha trabajado, qué ha estudiado y cuáles son sus capacidades. Ya, gracias, mi estimada Lisbeth. Ya, prácticamente sí, la entrevista laboral nos permite recopilar información sobre un candidato para una vacante, un puesto de trabajo, ¿no es cierto? Podemos obtener información personal, cuáles son sus aptitudes, todos los conocimientos que tenga esta persona y si es apta para este puesto de trabajo, ¿no es cierto? Esta nos permite recopilar información, ¿no es cierto? Y la entrevista clínica,
Es con fines médicos, científicos. Por ejemplo, un médico tiene que entrevistar a un paciente, ya sea de manera palpándolo o analizándolo con la vista y preguntándole, porque no es adivino. Necesita saber qué tiene, qué le duele, desde cuándo le duele, qué es alérgico, no es alérgico, tiene reacciones o es algún familiar, un abuelo padece la misma enfermedad. Entonces lo está haciendo con fines investigativos. Ya, muchas gracias, John Velázquez. Así es. Entonces, la entrevista clínica nos permite recopilar información sobre un paciente para poder dar un diagnóstico, ¿sí? Y la entrevista periodística es la donde nosotros vamos a recoger información testimonial, ¿sí? Entonces, recordemos que la entrevista periodística nos permite recopilar información testimonial para realizar un reportaje, alguna noticia, ¿sí? Para que tengan presente. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Seleccione verdadero o falso, según corresponda. El ensayo es un escrito en el cual el autor desarrolla sus ideas basadas en argumentos sin necesidad de mostrar erudición, ¿sí? Entonces, esta es verdadero, ¿sí? Porque el ensayo nos permite argumentar de la información que nosotros hemos recopilado y nos permite desarrollar nuestro ensayo. ¿Sí, chicos? Ahora, acá tenemos otra pregunta. Seleccione verdadero o falso según corresponda. El punto final se coloca al final de un texto o párrafo es verdadero, ¿sí? Porque según los signos de puntuación, cada uno especifica en un texto. El punto para finalizar una oración, continuar un párrafo, la coma nos permite hacer una pausa, ¿sí? El punto y coma. ¿Qué nos ayuda el punto y coma dentro de un texto? A ver. ¿Alguien Para recuerda? separar una frase de otra. Ya. Ayuda a seguir el mismo texto. Ya, continuamos, chicos. Ahora, tenemos la siguiente pregunta. Seleccione verdadero, falso, según corresponda. Paráfrasis. Es una frase que imitando en su estructura, otra conocida se formula con palabras diferentes. Es verdadero. La paráfrasis nos permite, si nosotros tenemos un texto, poder obtener información, pero le vamos a poner otras palabras, ¿no es cierto? Como les decía, vamos a utilizar sinónimos, hermoso. En el texto está, por ejemplo, mi tía es hermosa. Yo voy a parafrasear. La tía es bonita. Entonces, aquí estamos utilizando paráfrasis, estamos cambiando, ¿sí? Imitando la estructura de este texto. Siguiente pregunta. Dice, selecciona verdadero o falso según corresponda. Las palabras homógrafas se escriben de formas idénticas, pero tienen varios significados. Sí. Recordemos, por ejemplo, tenemos una palabra, a ver, mimo, ¿sí? Esta palabra tiene varios significados, se escribe igual. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? A ver, de palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero tienen otro significado. Vaya, Bien. vaya. Perdón, señor Ponce. Vaya y vaya. Vaya y vaya. Verá que esta palabra se pronuncia igual, pero se escribe diferente. Otro ejemplo. Oso, licenciada. Perdón, Jimmy. Oso. Oso. Por ejemplo, hay personas que saben decirlo como un pronombre diferente, un tipo de apodo que se saben decir, por ejemplo, ¿qué oso contigo? Saben decir así. Y oso también, por ejemplo. Es el animal, ¿sí? Bueno. Muy bien, Jimmy.
Continuamos. Seleccione verdadero o falso según corresponda. La idea principal puede estar ubicada en cualquier parte del texto y presentarse solo de forma explícita que necesite deducción. La respuesta es... A ver, ¿quién me da la respuesta? Verdadero. Verdadero. ¿Seguro, seguro es verdadero? Falso. Falso, Elise, falso. ¿Por qué? Yo le pongo verdadero, ustedes le ponen falso. A ver. Porque la idea principal no puede estar en cualquier texto. En cualquier parte del texto. Cualquier parte del... ¿Sí o no? La idea principal. Siempre está al principio. No puede estar en cualquier parte del texto. Ya, entonces, ¿qué es? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La respuesta es falso. Porque la idea principal sí puede estar ubicada en cualquier parte del texto, pero no solo de forma explícita. También puede estar de forma implícita, ¿sí? Y necesita deducción. Entonces la respuesta es falso. Continuamos, chicos. Seleccione verdadero o falso según corresponda. La retroalimentación es la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje de manera exitosa. La respuesta es ¿verdadero o falso? A ver. Verdadero. Verdadero, muy bien. Ahora vamos aquí a relacionar los siguientes contextos de los niveles de lenguaje. A ver, ¿quién me ayuda recordando los niveles de lenguaje que vimos en la clase anterior? A ver. Yo le ayudo, Alicia. A ver si me acuerdo. Estimado yo. Relaciona los siguientes conceptos de los niveles de la lengua: variedad distráctica o social. Lenguaje propio de la tradición cultural o de una región de un país. Explíquele. A ver, lenguaje propio de la tradición cultural, región de un país, es el ¿cómo se llama? El popular o coloquial, nivel popular o coloquial. Ya. Lenguaje empleado en contextos formales, respetando las normas de la Real Academia de la Lengua, es el culto estándar. Lenguaje propio de obras literarias sometidas a una estructura estética que busca deleite en los lectores, es de literario, nivel literario. Lenguaje que incluye términos de dominio científico, técnico. Y ese sabemos que es del vulgar, no hay otra respuesta. Pero lea la pregunta. Corresponde a un lenguaje que rompe con el sistema lingüístico formal, vulgar, nivel vulgar. Muchas gracias, estimado John. Continuamos. ¿Están de acuerdo con la respuesta que ha dado el compañero? 20. Muy bien. Ese apoyo para el señor Velázquez. Continuamos. Completa el concepto con el literal que corresponde. La paráfrasis se ha definido como cualquier de un texto con el fin de hacerlo más. Tenemos aquí tres opciones. Síntesis o resumen simple o sencillo. B, explicación o aclaración, comprensible o ampliarlo. Y C, esquema u organigrama descriptivo o gráfico. La respuesta correcta es, a ver, ¿quién me ayuda? B. B. ¿Por qué, Mauricio? Mauricio, ¿por qué?
Mauricio. Pues, me dejó solita. Compañeros. Sí, es el literal B, porque la paráfrasis nos permite ampliar nuestro texto, ¿no es cierto? Y dar aclaraciones. Continuamos. La siguiente pregunta. Seleccione verdadero o falso según corresponda. Según la Real Academia de la Lengua Española, la concordancia es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Verdadero. Verdadero, muy bien, así es. Vamos a relacionar las funciones del lenguaje con su definición. Aquí tendremos Elizabeth Ojeda. Relacione la función con su concepto, por favor. Bueno. La poética es la que se utiliza cuando se busca la belleza a través del mensaje. Ya, ¿están de acuerdo, compañeros? ¿Sí o no? No. Sí. Sí, vean, sus compañeros le apoyan. Ahora, estimada Elizabeth, ¿representativa o referencial? ¿Cómo se llama? Esa es la que aparece cuando expresamos. No, esa no. El mensaje transmite, el emisor transmite información al receptor. ¿Ya? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? No. No, ¿por qué no? A ver. Hace un momentito ya les Porque di. esa es la representativa, porque la emotiva es la que aparece cuando expresamos sentimientos. Ah, muy bien. Excelente, estimada. Continuamos. Ahora, tengo la siguiente pregunta. Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál de los tipos de texto puede entrar en el género narrativo? El cuento. El cuento. ¿Por qué, Elizabeth? Está muy emocionada, quiere participar. Es que recién me entré, le dije que estaba ocupada. El cuento narra, Inge. Ya creo que ya mismo está terminando, diga las clases. Sí, ya mismo terminamos. Aún estamos en el proceso. Ah, ya. Ya, entonces, como dijo el señor John Velázquez, el cuento nos permite narrar, ¿no es cierto? Un hecho puede ser real o imaginario. ¿Sí? Entonces es el cuento. Ahora, vamos a relacionar estos conceptos. ¿Cuáles son las partes que intervienen en la estructura de una oración? Recordemos, ¿qué es el sustantivo? Persona, animal o cosa. Persona, animal o cosa. ¿Todos están de acuerdo? Sí, eso mismo fue anterior. Ya, muy bien. Verbo. ¿Qué es el verbo? Acción del sujeto. La acción, ¿no es cierto? Del sujeto en la oración. El complemento directo. Persona, animal o adjetivo que concreta o limita el significado del verbo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. El adjetivo. El adjetivo creo que califica la característica del sustantivo, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Artículo. El último, complementa el sustantivo. Complementa el sustantivo. Expresa el género y el número sustantivo, ¿sí? Y el último. El sintagma preposicional. A ver, ¿cuál corresponde? ¿Cuál nos falta? La última. ¿Cómo es que? Acción del sujeto no ha salido todavía. Ah, no, ya está. A ver, ¿cuál nos falta? A ver, miren, revisen. Complementa el sustantivo con una preposición.
Complementa el sustantivo con una preposición. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, muy bien, continuamos. Elige la respuesta correcta. Elementos de la comunicación. En el proceso de la comunicación, intercambio de información entre el emisor y un receptor, intervienen varios elementos. ¿Cuáles son? Aquí tenemos algunas alternativas, pero recordemos que son 6 los elementos de la comunicación. El emisor, ¿quién es el emisor? Quien da el mensaje, El receptor, que lo recibe, el código, de lo que se está escribiendo, el canal, el medio por el cual se emite el mensaje. el mensaje El mensaje, y el contexto. ahí sí, no sé. Contexto es de lo que ha dado el tema que ha dado o el mensaje que ha dado. Ya, continuamos. Entonces ya tienen claro los 6 elementos de la comunicación. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Selecciona el literal que corresponde. ¿Cuál es la estructura del ensayo? Recordemos, en la clase anterior les hablé de la estructura del ensayo. ¿Cuál es la estructura del ensayo? Para continuar, la última parte. Sería usted dijo que el ensayo era la idea clara, portada, índice, introducción, desarrollo, conclusión, biografía, anexo. Introducción. Ya, siga, introducción. ¿Qué más? Desarrollo, conclusión y anexos. Ya, muy bien. Recordemos que el ensayo tiene esa estructura. La introducción, el desarrollo, conclusión y los anexos, ¿sí? Siguiente pregunta. Seleccione el literal con la definición correcta. ¿Qué son metaplasmos? Fenómenos lingüísticos que consisten en cambiar a otro idioma las palabras mediante extranjerismo. B. Fenómenos lingüísticos que consisten en utilizar solamente lengua estándar en el habla cotidiana. Y la siguiente, fenómeno lingüístico que consiste en cambiar los sonidos y estructura de las palabras. Recordemos qué son los metaplasmos. A ver. ¿No se acuerdan? Evelyn. Son fenómenos lingüísticos que consisten en cambiar los sonidos y estructuras de las palabras. Muy bien. ¿Por qué? Buenas noches, licenciada. Porque cambia el sonido de la palabra. Si, por ejemplo, ponemos una palabra y le cambiamos. Porque le aumentamos o le disminuimos sílabas o letras en cada palabra, ¿no es cierto? Recuerda que yo les puse como ejemplo. Hay ocasiones que dicen toalla, enantes. Entonces, estos son fenómenos lingüísticos, metaplasmos, ¿sí? Que se les pueden aumentar o disminuir. O cuando dicen profe o dicen foto, estos son metaplasmos, ¿sí? Porque la palabra correcta es fotografía, profesor, ¿sí? Ahora, acá tenemos la última pregunta. Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuáles son los tipos de metaplasmo que se pueden dar? Recién les acabé de dar la... Adición y aumento. Adición y supresión. Adición y supresión. Adición y supresión. Recuerden que le aumentan o le quitan. Ajá, muy bien. Vamos a terminar el simulador. Vamos a ver qué calificación obtenemos. ¿Obtenemos la calificación de 10, sí o no? Claro, ahorita sí. ¿Seguro? Claro, le dice, póngale fe. Poner suspenso. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Liz. A ver, si sacamos 10, todos van a prender la cámara. Quiero verlos. Yo tengo 9.56. Que yo hice
una parte, pero... No veo, no prenden la cámara, entonces no vamos a terminar el simulador. Yo saqué 8. La próxima, está cerquita, Dice, cerquita. yo saqué 9.67. Sí. Listo, prendan la cámara. Verán, chicos, que el día del examen no pueden apagar la cámara. Ya tienen que tratar de conseguir un dispositivo que esté con todas las condiciones para que ustedes puedan realizar su examen. Así que prendan la camarita para ver la respuesta. A ver, quiero verlos animados. Los veo tristes, pensativos, estresados. El examen, Lisa, el examen. No, pero si ya ahorita ustedes no se dieron cuenta, les he tomado una lección. He visto en qué están fallando, he visto en qué están bien, todo. Bueno, vamos a ver la nota. A ver, chicos. Y obtuvimos la calificación de suspenso. A ver, vamos a ver. 10. Entonces yo fallé, ¿en qué fallé? Una calificación de 10. Ahora sí, chicos. Yo ayer hice una y... Prenda la cámara. No prenden la cámara, ¿sí ven? No prenden la cámara, no colaboran. Dicen, es que yo no saqué 10, yo no saqué 10. ¿Usted, Yasmín, se sacó 10? Lice, No, dicen 8, coma, ni sé cuánto. Yo ayer hice una y me saqué 9.70, creo que. Estaba cerquita del 10. Ya ahorita con Pero no sé en cuál fallé. Yo recién me metí. El nombre y la fecha. Yo recién me metí al Zoom. El nombre y la fecha dice su compañero. Listo, chicos. Como ustedes se dieron cuenta, hemos todos trabajado en el simulador. Se han dado cuenta que les he tomado una lección. Ustedes solitos hicieron la prueba, solitos, recordando todo lo que vimos en la clase anterior. Y ahorita ya pueden ingresar, practicar más en la plataforma con el simulador. Recuerden que las preguntas en el examen no van a ser idénticas al simulador. Toman las mismas, Liz. No, tienen que leer bien, por eso tienen que leer muy bien la pregunta para poder contestar. Ahora estuvo verdadero, puede ser falso, ¿sí? O puede haber otro ejercicio de analogía, otro ejemplo de prefijo, etcétera, etcétera, ¿sí? Chicos, ¿tienen alguna duda, inquietud? Una pregunta, Lice. ¿Se queda grabada? Sí. Dice, lo que pasa es que estoy viajando y voy a salir. Sí, estimados, no se preocupen, yo en el transcurso de la noche subo la grabación para que ustedes puedan verificar nuevamente y ver en qué se han estado equivocando, ¿sí? Ya, Lice, mil gracias por su ayuda. Un gusto, chicos, un gusto. Si tienen alguna otra duda, inquietud, me pueden escribir por interno al WhatsApp para orientarles y para que puedan contestar correctamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Lice, una consulta. Disculpe, ¿cómo tenemos que ponemos hacer alguna otra cosa ahorita. Perdón, mi estimada Brittany. Tenemos que hacer alguna otra cosa ahorita. No, únicamente ingresar al simulador y practicar los intentos que sean necesarios hasta que puedan mejorar su calificación. Porque ya se me hace tarde para irme al trabajo, licenciada. Ah, ¿ya se va al trabajo? Sí, ya se me hace tarde. Ya, puede retirarse, mi estimada Brittany, no se preocupe. Muchas gracias. ¿Cómo podemos la asistencia, Lice? En el chat, cierto, antes de retirarse, al chat, por favor, antes de dar por finalizado la tutoría de acompañamiento. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Interesante, Lice. Muy bien. Muy ilustrativa. Yo recién me metí y no me aparece el mensaje. Sí, aquí está el chat, chicos. De Zoom no está el link. En el chat nomás tienen que escribir su nombre, sus dos nombres y sus dos apellidos. Recuerden que esas fueron las indicaciones del compañero Paul Castillo. En el chat del colegio, Lice. Aquí en el chat del Zoom.
Ya dicen muchas gracias y espero que no cambien las preguntas, dicen, para que no nos confunda. No, tiene que leer bien. Estimado Aguirre, tiene que leer muy No, bien está- para contestar. No, están ¿Cuánto? nerviosos y vamos a ¿Qué resolver mal. calificación? Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. ¿Listo? ¿No tienen ninguna pregunta? Gracias. Dicen gracias. Ninguna. Listo, chicos. Bendiciones. Nos vemos en el examen. Estudien mucho, repasen. Recuerden que pueden ingresar muchas veces al simulador para realizar los intentos que sean necesarios, ¿sí? Nos vemos, chicos. Bendiciones. Chao, Licen. Profe, no Chao, cambiará chao. nomás las letras. Chao, chao, chicos. Nos vemos. Hasta luego, Listen. Gracias, Listen. Hasta mañana. Chao, Licen. Chao.